es un privilegio de corazón volver a estar aquí. Y ahora sí vuelvo con la alegría de que puedo compartirles más de lo que la providencia me enseñó, de lo que de tantas personas yo he aprendido. Hoy, en este encuentro, quiero ofrecerles toda una reflexión que es un tema que justamente necesito que lo vayan incorporando lo más que puedan, porque de esto no se habla de algo tan importante que es la vida. Y cuando hablo de la vida, hablo de los ciclos de la vida. Y este año quiero con ustedes compartirles en esta reflexión cuáles son los miedos y las dificultades que tenemos que atravesar en cada etapa de la vida. Ese es el núcleo de lo que quiero compartirles hoy. Más de uno creo que ya está circulando entre ustedes algo sobre las máscaras del miedo, y donde allí está toda la reflexión de cómo enmascaramos el miedo. Hoy quiero que hablemos más a fondo, más profundamente sobre las etapas de la vida y los miedos en cada etapa de la vida y cómo superarlos. Porque todos los que estamos aquí no tenemos enemigos externos, en realidad los que están afuera son maestros. El problema más difícil, el maestro más difícil de superar es el miedo interior. Ese miedo interior, ese sí que tenemos que aprender a conocerlo bien para que no nos engañe. Trabajar nuestros miedos nos permite crecer. Y por eso, en cualquier actividad, pero sobre todo cuando uno quiere ser líder en su propia vida y crear liderazgo en los demás, ayudar a crear el liderazgo en los otros, lo que más tenemos que combatir es el miedo. Pero justamente ¿por qué? Cuando yo estudiaba las culturas antiguas, cuando trataba de conectar en la conciencia colectiva del planeta los grandes temas que hacen al fondo de la condición humana, me sorprendía encontrarme con el tema del miedo recurrentemente. Y me di cuenta que este tema del miedo está en la base de las culturas, porque todas las iniciaciones que tienen que ver con el conocimiento, el crecimiento personal o el paso de una edad a otra, en todas las culturas el tema del miedo es capital. En realidad, trabajar el propio miedo o los propios miedos es lograr llegar a ser una persona madura y adulta. La madurez y el crecimiento personal pasa por el trabajo con nuestros propios miedos. Y justamente, si me remito a Oriente, es increíble ver cómo en toda la cultura de Oriente, todas las artes marciales, toda la filosofía profunda de Oriente, tiene que ver con justamente esto. No se trata de combatir al otro. Las artes marciales no se trata de trabajar con el otro. En realidad, la persona tiene que ir gobernando sus propios miedos, y en la medida en que mantiene su centro interior y no deja que lo exterior nos gane, esa persona va madurando y llegando a ser un guerrero espiritual. La idea del guerrero espiritual en Oriente es una meta a alcanzar en la calidad de vida de uno mismo, trabajando sus propios miedos. En todas las culturas del planeta, en realidad podría caber esta frase que les dije el año pasado. Los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego. Recuerden todo el grupo de líderes que estuvimos a la tarde hablando. Los miedos son a la vida lo que el viento es al fuego. Es decir, si la persona está consistente o no, los miedos van a obrar ahí en ella de acuerdo a una situación o la otra. Miren esto. Cuando un fuego está consistente, el viento hace que tenga más luz y calor. En cambio, cuando el fuego es inconsistente, el viento lo apaga. En la vida de una persona, cuando una persona va adquiriendo consistencia interior, cuando tiene cada vez más claridad de sí mismo, de quién es, para qué está en la vida y a dónde va, cuando uno tiene más claridad interior y tiene más consistencia personal, las situaciones que nos ocasionan miedo, en vez de derribarnos, son pruebas para probar la consistencia. Uno madura y crece cuando vence sus propios miedos. En cambio, cuando la persona no tiene consistencia, las situaciones de miedo me agotan, me achican, me cierran. Por eso muchas decisiones
de todas las personas que están hoy aquí, que estamos aquí, ha sido venciendo algunos miedos personales. Y lo que crezcan o no en este negocio o en cualquier actividad dependerá de la capacidad de enfrentar esos miedos y de estar listos. Ese estar listos supone decir sí a lo que sabemos es lo mejor para nosotros y decir no a aquello que nos puede achicar, no crecer, dejarnos en seguridad. El miedo siempre dice tapa y calla. El amor, la búsqueda del bien, el desarrollo personal siempre dice abre y habla. Nuestra lucha es con la pseudo seguridad que da el miedo. Esa frase popular de más vale malo y conocido que bueno por conocer. Mucha gente no está sentada hoy aquí por esto, porque se queda en lo malo y conocido. Y lo bueno por conocer siempre es un riesgo. En realidad, como en esto, en todos los órdenes de la vida, lo que permite que crezcamos es haber enfrentado el miedo. Si lo miro a fondo, entonces, el problema no está en el viento, está en la consistencia del fuego. Entonces, no me tengo que quejar de las situaciones que me ocasionan miedo, no sirve. Lo que tengo que tratar de ver es hasta dónde tengo una claridad y una consistencia interior. Dios quiera lo que hoy pueda decirles y lo que mañana compartamos abone a esa claridad y a esa consistencia interior. De eso se trata. En la tarea de crecer, la posibilidad de perder existe. Pero fíjense qué linda esta frase. Si pierdes, no pierdas la lección. Si pierdes, no pierdas la lección. En la vida, como en cualquier cosa, las situaciones que puedan ser de pérdida son ocasión de aprendizaje. Si pierdes, no pierdas la lección. ¿Por qué hablar de la vida, Roberto? ¿Por qué hablamos hoy, durante todo este tiempo, de la vida del ser humano? Porque nadie es mejor profesional, empresario, empleado, padre o madre que lo que es como persona. Si estoy aquí con ustedes es porque quiero aportarles algo a lo que es nuestra vida personal. Y toda vez que como personas somos mejores, aquello que hacemos, lo hacemos mejor. Cuanto mejor somos, mejor damos. Y por eso trabajar nuestros conceptos fundamentales de la vida es para crecer interiormente, tener más consistencia, vencer los miedos y crecer. Recuerden conmigo esta frase que espero que la irradien también. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. No me cuentes qué te pasó. Contame qué hiciste con eso que te pasó. No me hagas un noticiero de tu vida. Contame qué aprendiste, qué sacaste, qué te enseñó Dios a través de esa situación o qué la vida te quiso mostrar a través de esa situación, agradable o desagradable. La artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente, es aprender permanentemente a sacar de las situaciones lo que me enseña a crecer. Si esto es así, hoy quiero plantearles todo lo que son los ciclos de la vida. Y van a ver cómo la idea del guerrero de Oriente, en donde la persona vence sus propios miedos, también está en la concepción de Occidente. Y en la cristiandad hay un santo, que es San Jorge, que en la historia de la cristiandad, no sé en qué lugar debe estar, Óscar, en este santo, en la vida de este santo, hay algo que tiene que ver con toda la concepción de Oriente. San Jorge, en la tradición cristiana, está montado arriba de un caballo blanco y tiene sometido a un dragón. ¿Lo ven o no? ¿No llegó? Bueno, ya llegará, vamos a ver cuando llegue. Pero por lo menos síganme la idea.
Esta imagen, ahí está, perfecto, ¿lo ven allá? Sí. Para la tradición cristiana, sostener en el santoral a un santo así era bastante poco serio, porque los dragones no existen, en teoría. Pero la realidad es que San Jorge representa lo que digo de Oriente. En la tradición bizantina, San Jorge representa a todo ser humano que con una conciencia limpia, el caballo blanco, tiene sometido al dragón que representa el miedo. En Occidente, el dragón simboliza el miedo. Y por eso, fíjense qué importante, la idea de que no está muerto el dragón, sino que está sometido, indica que el miedo es algo constitutivo de la vida humana. O sea, el arte de vivir no es no tener miedo, sino saber reconocerlo y someterlo. Si mi libertad y mis decisiones y elecciones están sometidas por el miedo, no crezco y maduro. En cambio, cuando yo gobierno mis miedos, entonces voy a crecer bien. El dragón sometido por San Jorge es algo arquetípico para todos nosotros. Nosotros debemos someter nuestros miedos, reconociéndolos, no tapándolos, no escondiéndolos. Y fíjense que detrás de la escena aparece una doncella y un castillo, porque en realidad no puedo llegar a amar plenamente, no puedo llegar a amar incondicionalmente si no aprendo a gobernar mis miedos. Si yo por miedo no digo lo que tengo que decir, no hago lo que tengo que hacer, si por miedo a que me deje, a que se vaya, o a que pase esto o lo otro, no puedo decir lo que llevo dentro mío, mis miedos, nunca voy a poder amar plenamente. El amor entonces implica el reconocimiento de los miedos y no dejar que me gobiernen. Ninguna convivencia es sana, ninguna convivencia es profunda si yo por miedo dejo de decir o hacer lo que mi corazón dice. Por eso el trabajo de los miedos hace a la calidad del amor. Y entonces en la vida privada, en la familia o en cualquier actividad, la convivencia va a ser más sana cuando yo puedo decir lo que siento, cuando puedo decir lo que pienso y cuando puedo expresar lo que sea sin miedos. Si me callo, si me cierro, ese amor se va alaneando, ese amor se va secando. La calidad de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que me pasa. Cuando no puedo decir lo que me pasa, esa convivencia se enferma. Y entonces sí, la doncella significa esto que acabo de decirles. Y el castillo, que está al fondo, lo que simboliza es esto. En la tradición antigua, los castillos era el lugar donde estaba el tesoro. Arquetípicamente, la idea es que una persona que conquistaba un castillo conquistaba un tesoro. El tesoro de lo que se habla aquí es el tesoro de la sabiduría. No es un tesoro cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo no aprendo a gobernar mis miedos, no puedo llegar a la sabiduría, no puedo llegar a ser sabio. Pero atención, lo dije el año pasado y lo repito ahora, atención, la palabra sabiduría no viene de saber, sino que viene de sabor. La palabra sabiduría tiene que ver con saborear la vida. La persona sabia es aquella que aprendió a saborear la vida. Y por lo tanto no puedo saborear ni disfrutar la vida si estoy atrapado por mis miedos. Entonces en el trabajo interior, en la medida en que venzo mis miedos, puedo disfrutar. Todos los que estamos aquí, cuando vencimos algún miedo interior y digamos, sí, estoy listo, vamos todavía, cuando digo eso y logro algo, tengo una situación interior de disfrute muy grande. Pero lo puedo hacer porque vencí mis miedos. Por eso entonces, para lograr un amor incondicional sano, para alcanzar una sabiduría profunda, tengo que saber reconocer y ver mis miedos. Y observen esto, de acuerdo al estudio comparativo de las culturas de Oriente y Occidente, existen 5 dragones en la vida del ser humano. 5 dragones con los que tenemos que encontrarnos como seres humanos, 5 miedos básicos que vamos a tener que enfrentar en distintos momentos de la vida. Y ahora para entender esto, me tienen que seguir para comprender otra clave importante. Uno va por Oriente, por Occidente, por todas las culturas y descubre que en todas ellas entiende que el ser humano, en las culturas antiguas, seguía ciclos de 7 años.
La idea de que el ser humano sigue ciclos de 7 años no es un tema de alguna cultura, es de todas las culturas. Quiere decir que todo ser humano, cada 7 años, entra en crisis. Atención. Cada 7 años, el ser humano entra en un estado de revisión personal. La palabra crisis, con K, viene del verbo krino, en griego, que significa decidir. Crisis significa momento de decisión. Quiere decir que la vida o la providencia en la vida cada 7 años me lleva a revisarme, a evaluar cómo están mis ideales, mis valores, mis opciones, cómo estoy gobernando mis miedos o no. Es como que la vida está interesada en que nosotros hagamos las cosas bien cualitativamente. Entonces, si es así, fijemos entonces que cada 7 años tenemos la oportunidad de cambiar lo que podemos cambiar. En mi tierra, bueno, ustedes también, Serrat es muy conocido. Hay una canción de Serrat que dice así: de vez en cuando la vida toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a subir con ella a escena. Cada 7 años la vida me pone en escena para que me mire, para que vea cómo estoy y qué tengo que volver a cambiar o aceptar. Entonces, la idea de 7 años en la vida, de los ciclos de 7 años, pasa a ser esencial. Cuando estudio las culturas comparadas, descubro algo. Pareciera que en la conciencia colectiva, las culturas antiguas hablaban de 12 ciclos de 7 años. Esos 12 ciclos de 7 años significaba todo un desarrollo del ser humano. 12 por 7, 84 años. Quiere decir que en el ciclo de 84 años ellos enmarcaban las etapas de la vida. El momento cumbre de la vida de un ser humano, y ahora miren los que están aquí, son los 42 años, atención. Es el momento más crítico en la vida de un ser humano, hombre o mujer. En ese momento la persona redefine todo. Es como que es hasta los 42 años y desde los 42 años. Por eso el momento de los 42 años es central, medular. Pero lo interesante que tienen en pantalla, ahora lo pueden ver bien, en el símbolo que se llama chacana, que es el nombre de una cruz andina, se puede ver bien cómo los ciclos de la vida pasa lo siguiente. Miren bien, hasta los 42 años uno enfrenta a los 5 dragones, pero después de los 42 volvemos a encontrar esos dragones de manera espejada. Quiere decir que hasta los 42 años tengo la oportunidad de trabajar estos 5 miedos y después entonces los volveré a encontrar. Lo mejor que he hecho acá me ayuda y me favorece para la segunda parte. Este modo con mis manos de hacerlo en forma espejada, en la cruz ese se ve perfectamente. Observen bien. Si es así, entonces los miedos en una etapa se vuelven a repetir en la otra. Del nacimiento hasta los 7 años se vuelve a repetir el miedo de los 63 a los 70, ¿ven? El dedo pequeño. Esto significa, y uno puede entender por qué los abuelos y los nietos o los niños tienen tanta relación entre sí. ¿Por qué hasta los 7 años hay tanto vínculo entre los abuelos y los chicos? Porque en esa etapa están atravesando sus mismos miedos y sienten una comunión energética entre sí. La idea entonces que se repite el miedo del nacimiento a los 7, en los 63 y los 70, de los 7 a los 14, de los 56 a los 63, de 14 a 21, de los 49 a los 56, de 21 a 28 se repite ese miedo de los 42 a los 49. Y atención abajo, de los 28 a los 42 pasa esto. Si me siguen las manos, ven que el dedo pulgar se repite. Quiere decir que hay una etapa de la vida que va de los 28 a los 42 años, donde tenemos 14 años, porque el dragón que tenemos que enfrentar ahí, ese es el más difícil de todos. Es como que la vida nos dice, bueno, te doy 14 años para que lo puedas ganar. Y en esos 14 años, de los 28 pasando por los 35 a los 42, ese dragón lo voy a encontrar al final de la vida. De los 70, pasando por los 77 a los 84 años. Esto que tienen delante es sencillamente una representación gráfica de los ciclos de la vida. Quiere decir entonces que cada 7 años
voy a tener que enfrentar un miedo interior que en la medida en que lo hago bien, crezco bien. Y lo que no hago en una etapa, lamentablemente en la siguiente la cosa va a ser más pesada. Por eso describir esto será hablar de la vida. Vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar entonces hablando de la primera etapa de la vida. Gracias. Gracias. En mi deseo de decirles todo, me gustaría que guarden una frase que se los dije el año pasado. En la vida hay dos tipos de personas, ¿recuerdan? Los que duran y los que maduran, ¿se acuerdan? Los que duran envejecen y los que maduran se hacen sabios. La persona que dura se va poniendo agria. En cambio, la persona que madura es aquella que sabe de lo que le toca vivir, tomar lo que tiene que aprender. Y así como la fruta, la persona que madura es más dulce. Con el paso de los años, su dulzura es signo de madurez. Por eso entonces, hablar de la vida es para que no envejezcamos, no solamente por las vitaminas, ¿me entienden?, sino por algo más profundo adentro. ¿Está? Gracias. De eso se trata, madurar y no envejecer. Benditos sean los años. Qué lindo es ver abuelas y abuelos nutritivos, ¿sí? Hay abuelos tóxicos y abuelos nutritivos, ¿me entienden, no? Hay personas tóxicas y personas nutritivas. La persona que madura es nutritiva, no importa la edad. Hay gente joven que aprendió a vivir porque supo extraer de las situaciones lo nutritivo. Y hay gente grande, vos te das cuenta en la mirada, que no aprendió a vivir, que siempre se queja de todo, que algo se perdió en el camino. Bueno, quiero que hablemos de la vida. Y hablando de la vida vamos a encarar entonces la primera etapa de la vida, y a todos los que son padres o madres, fíjense atentamente ahora. Del nacimiento a los 7 años hay un miedo que es el miedo a la distancia. Este miedo a la distancia es un miedo que todo niño enfrenta, y es la sensación de que si se alejan aquellos que son sus padres o sus referentes, les va a pasar algo. El miedo que los padres se alejen o los protectores se alejen les causa un miedo pánico. Hasta los 7 años este miedo a que se vayan y me pase algo es común. El miedo a la distancia, en definitiva, tiene que ver con el momento del nacimiento, porque al nacer el desprenderse de la madre supuso una situación de muerte. Entonces esto queda grabado hasta los 7 años. Con lo cual, atención, siendo así, este miedo, este dragón, que es el miedo a la distancia, a veces se ve agravado por situaciones de pérdida. La muerte de una mascota o de un ser querido cercano agrava este miedo. La separación de los padres también agrava este miedo. Por eso los chicos en esa edad de la vida, una manera de ayudarlos a que atraviesen este miedo, que venzan a ese dragón, es darles presencia. Nuestra presencia es la actitud que ellos necesitan para vencer ese miedo. Los niños en esa etapa de la vida necesitan una presencia cuantitativa y cualitativa, ambas. Tienen que tener una presencia nuestra para disipar este miedo. Y todo niño que tuvo la presencia adecuada crece bien. Por eso no hay nada que hacerle. Hasta los 7 años nuestra dedicación en presencia es fundamental. Y fíjense que el elemento en esta etapa de la vida, de la naturaleza, de acuerdo a toda la sabiduría antigua, es el agua. Porque el agua en todas las culturas simboliza la sensibilidad. Y por eso los niños en esa edad, una manera de vencer el miedo a la distancia es estar en contacto con el agua. Cuando favorecemos eso, les hacemos bien, el agua les hace bien interiormente. Y tanto es así que todos nuestros niños interiores seguimos necesitando el agua para sentirnos que nos aflojamos de algo y nos sacamos los miedos. Por eso darse un buen baño cuando está mal sensiblemente es sanante. Y esto se está en todas las culturas. ¿Por qué? Porque esto diluye los miedos internos. Fíjense que una persona cuando está mal psicológicamente
deja de tener higiene en su cuerpo. Es un signo de patología. Y los adolescentes, cuando entran en sus crisis, lo que empiezan es a alejarse del agua, así que se aguantan cada olor que uno no puede creerlo, pero en realidad porque están en una crisis bárbara, ¿me entienden? Y lo más cómico es que al rato, después de un tiempo, se meten en el baño y no salen más, están todo el día en el baño cuando le agarraron el gusto, ¿me entienden? El agua pasa a ser un disolvente de los miedos, sobre todo en la edad esa de los niños, es fundamental. Y fíjense cómo en la primera etapa de la vida, del nacimiento a los 7 años, el nivel de conciencia que los chicos tienen que desarrollar es el nivel de conciencia del yo. Esto es, en esa etapa de la vida ellos necesitan estar profundamente claros lo que les hace bien y lo que no les hace bien, para saber y sentirse seguros. Por eso a todos los papás y mamás presentes, chicos de esa edad, cualquier psicología que diga lo contrario está yendo en contra de una sabiduría ancestral. Para poder lograr que los chicos desarrollen bien su identidad y su yo, necesitan de nosotros límites claros. En todas las culturas antiguas, los límites en esa edad de la vida le permitían a los chicos exactamente saber qué les ayudaba o no para su crecimiento. Y los límites en esa etapa de la vida son importantes por sí mismos. ¿Ven? Las normas son importantes por sí mismas. Es decir, no tengo que darles demasiadas explicaciones, los chicos no lo entienden. Lo que ven en nosotros es nuestra firmeza. Y nuestra firmeza les demuestra que lo que estamos diciendo es importante. Si queremos educar bien la conciencia de los chicos de esa edad, tenemos nosotros que tener la firmeza necesaria. Un autor dice que la firmeza es la forma que toma el amor para ayudar a crecer. La firmeza es la forma que toma el amor para ayudar a crecer. Y a veces me doy cuenta que en lugares de ciudad, donde se supone tenemos más cultura y conocimientos, los padres o las madres no son firmes a la hora de poner los límites. Y uno va a lugares donde hay menos instrucción y vos ves que esa madre o padre no tiene problema, la tiene re clara. Cuando un padre o una madre de chicos de esa edad tiene que dar demasiadas aclaraciones para poner límites, es que le falta fuerza interior, ¿ven? Por eso para el crecimiento de esa edad, nuestra firmeza es fundamental. Por eso los chicos dicen, cuando un chico dice, la maestra dice, claro, ella tiene autoridad cuando dicen eso. Pareciera que necesitan, repito, la firmeza nuestra y nuestra consistencia para saberlo. Y cuando un chico no tiene eso, lo reclama. Y por eso un chico que miente o que es muy rebelde, en el fondo está pidiendo a gritos que alguien le ayude a saber poner límites, porque lo necesita. Y está en la psicología común. Por lo tanto, en esa etapa de la vida, el desarrollo de su yo depende de nosotros, de nuestra firmeza. Y fíjense qué interesante, estudiando las culturas antiguas, encontré que en cada etapa de la vida hay un sentido físico que ayuda al desarrollo de la conciencia y al vencer los miedos. En esa etapa de la vida, el sentido asociado a este dragón que hay que vencer, ¿saben cuál es? El gusto. Uno dirá, ¿el gusto, Roberto? ¿Sí? Fíjense qué interesante. Si yo dije que la sabiduría venía de sabor, ¿no es cierto? Qué bueno es entender esto. Los chicos del nacimiento hasta los 7 años que aprenden a variar su alimentación están más preparados para la vida. No se trata de meterles en un embudo toda la comida, no. No se trata de hacer de cada comida una pelea, no. Pero conquistar el paladar de los chicos no es un tema menor. Todo niño o niña que empieza a variar bien su alimentación en esa edad, no es un tema nutritivo, es un tema de aprender a entender que no todo lo que me gusta me hace bien, que a veces lo que no me gusta me hace mejor, y el variar los gustos nos hace desde ese momento enseñar que la vida no tiene solamente un gusto o dos. Por eso todo chico que solamente come chisitos, papas fritas, hamburguesas y salchichas, ¿no es cierto?, está incapacitándose para la vida. Increíble, ¿no? Esto está en la conciencia del planeta. Repito, no forzarlo, pero cada mamá o abuela que logra que la alimentación de los niños sea variada, está ganando una batalla en la capacidad de aprender a gustar la vida, ¿entienden?
Bien, vamos a la etapa que sigue. A ver, Óscar. En la etapa que sigue, entonces, va de los 7 a los 14 años. Miren qué interesante. Hasta los 7 años los chicos dormían de una manera. A los 7 años, de pronto, aparece el nuevo dragón. Tiene miedo a la oscuridad, tiene que prenderse el velador, en algún lado de la casa tiene que haber luz en el baño o en cualquier lado, porque ya ahora empiezan a tener pánico ¿a qué? A este segundo dragón, que es el miedo a la cercanía, el miedo al que otro me haga mal a mí. Los chicos empiezan a tener que enfrentar este dragón, el miedo a que el otro me haga mal, el miedo a que el otro no me quiera o que aparezca alguien y me haga daño. Y empieza en forma fantaseada. Por eso a los 7 años, observen lo que les digo, tienen que tener luces y demás porque tienen miedo por cualquier oscuridad. En cada lugar oscuro hay un fantasma o un monstruo, debajo de la cama hay un cocodrilo, detrás de cada lugar hay un peligro bárbaro. Es decir, empiezan a sentir la sensación de que me pueden hacer mal. Pero empieza fantaseado y se va haciendo cada vez más concreto. Y hacia los 14 años es muy real. Es el miedo a que no me quieran, que no me elijan, que no quieran bailar conmigo, o que cualquier defecto que tenga me van a decir de todo. El miedo a que se burlen de mí. En esa etapa de la vida los chicos tienen mucho miedo a los otros, a lo que los demás le dicen o no. Por eso en esa etapa de la vida, en nuestra tarea de formación, tenemos que ayudarles a que tengan una sana autonomía. Ahí, ya Roberto, ahí sí, autonomía no es independencia. Autonomía es ese punto medio entre la independencia y la dependencia. Autonomía es aprender a tomar la iniciativa por ellos, a actuar en última instancia, no en primera, y ayudarlos a que hagan por sí mismos las cosas, confiando en ellos. Esa actitud nuestra de darles autonomía los fortalece a ellos. Entonces, cuando vengan del colegio con un problema, no ir a romper ahí el colegio todo, no, que ellos asuman su primera tarea de enfrentar el problema, después actuamos nosotros. En esa etapa de la vida, entonces, nuestra actitud de darles autonomía va de la mano con el elemento que en esa etapa necesitan, que es el fuego. En esa etapa de la vida, los chicos de 7 a 14 años les es sanante el contacto con el fuego. Las nenas con la cocina, los chicos con el fuego, haciendo fogatas y demás. En todas las culturas, las fogatas era un tema importante. Y hoy día, ojalá que lo puedan irradiar a todos lados, los campamentos son actividades educativas, no recreativas solamente. Es importante que haya un fogón, y todos los que lo hemos vivido me entienden. El contacto con un fuego, hasta cualquier hora de la noche, guitarreando, cantando, estando, es sanante. En esa edad de la vida, el contacto con el fuego es sano, y por eso lo buscan solos, miren. Enseguida van con la pirotecnia y quieren encender cosas y queman de todo. ¿Ven? Es verdad. Y si te descuidaste queman la casa, si dejas una vela, porque enseguida les encanta el fósforo y todo, como pasaba antes. Hasta los 7 años les encanta el agua, entonces te baldean todo, les encantan las bombitas de agua, el carnaval y todo. Es natural la búsqueda de ese elemento. Y aquí también, por eso es sanante la actividad, como digo, del contacto con el fuego. El fuego dinamiza internamente y les da fuerza. Pero no dije algo antes. El dragón, que es el miedo a la cercanía, lamentablemente puede agravarse cuando pasan episodios traumáticos. Por ejemplo, en esa etapa de la vida, si ocurre un episodio traumático donde son agredidos los chicos, o entra alguien a agredirnos a los padres, y ellos ven la escena de agresión de otros, es terrible. Y fíjense qué terrible también, si en esa etapa de la vida de los 7 a los 14 años, un adulto llega a hacer alguna cosa sexual con chicos de esa edad, el daño es impresionante. Y tenemos que tener mucha atención, porque si algo de eso ocurriera leve o grave, inmediatamente tenemos que actuar y ayudar a que ese miedo se disuelva, porque la marca que queda mal ahí puede llevar a toda la vida un problema. Por lo tanto, nuestra hiperatención en el daño que algún adulto puede hacerle en este tema a los chicos de esa edad. Y nunca creer que porque no dicen nada está todo bien, al revés, cuando no dicen nada es grave. Entonces, si algo de esto pasara, buscar ayuda inmediata para tratar de sanar cualquier herida que pueda quedar ahí, porque si no el dragón gana una batalla que dura la vida. Fíjense,
El nivel de conciencia de esa etapa de la vida es el nivel de conciencia social. Es el tiempo donde los chicos tienen que aprender a compartir y a entender el valor del otro. Por eso es el tiempo donde tengo que lograr marcar la dignidad del otro. Y hay una frase que debería estar en todas las casas, ahí. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque ese mensaje ahí es fundamental. En esa etapa de la vida hay dos claves importantes en la educación. Una clave es el agradecer. Y la otra clave es el pedir permiso o saludar. Fíjense qué importante. En todas las culturas antiguas, en esa etapa de la vida, los niños tenían que aprender el valor del agradecer y el valor del saludar. Uno diría, Roberto, es muy obvio eso. No, qué obvio. Hasta los 7 años, cuando un chico de esa edad, hasta los 7 años, no saluda, puede ser por un tema de timidez, de vergüenza, lo que sea. Pero cuando un chico de 7 a 14 años no saluda, es que tiene padres idiotas, ¿entienden? Tiene padres idiotas, o sea, no se puede creer. ¿Por qué digo esto con esta vehemencia? ¿Saben por qué? Porque justamente nuestra tarea de padres en esa etapa de la vida es enseñarle el valor de la dignidad del otro. Si una persona llega a casa, no es un mueble, no es un aparato. Si alguien está en el servicio doméstico y un chico todas las mañanas no saluda a esa persona es porque la considera un mueble. Y si yo lo consiento, soy cómplice de eso. Y me causa muchas gracias, porque muchas veces pasa que ese mismo padre, después cuando el chico llega a la adolescencia, se enoja de que el hijo sea así. Y yo le digo siempre, pero en la edad que pudiste, no lo ayudaste a entender el valor de muchas cosas. Entonces, si no lo hiciste ahí, después no te quejes. Nosotros de los 7 a los 14 años tenemos que enseñarle el valor de la dignidad de los otros. Y por eso la primera tarea es saludar. Miren qué simple. Y agradecer. Y la otra actitud básica en la formación de la dignidad del otro es la burla. Cuidado. Una sociedad es como se ríe. Nuestro mundo moderno hoy necesita el blooper, la cargada, el reírse del otro para reírnos. Y esto significa entonces que hemos perdido algo en nuestra cultura. Una sociedad es como se ríe. Y nuestros jóvenes ven de nosotros que el humor pasa por ahí. Y por eso se exacerba la burla. Si bien nosotros cuando éramos chicos nos burlábamos de nuestros hermanos y era común, a veces uno ve un grado de crueldad hoy que te lastima. No puedo evitar que se burlen si tengo varios hijos, pero debo evitar la crueldad. Y si en un grupo de colegio los chicos lamentablemente son burlados y la docente no hace nada, bueno, sáquenlo de ahí, porque la burla es una enfermedad de la conciencia, no es un tema externo. Es tan enfermo el burlado como el burlador. Y cuando tengo un hijo burlador es grave, tan grave como otra enfermedad. Entonces, este tema hace a esa etapa de la vida. Y fíjense qué interesante, en esa etapa de la vida de los 7 a los 14 años, los chicos tienen mucha posibilidad de desarrollar esta solidaridad hacia los demás. ¿Por qué, Roberto? Porque justamente en esa etapa, como el otro lo ven como el enemigo, el que me puede hacer mal, cuando yo puedo ayudar a otro, un chico de esa edad puede hacer bien a otro, la imagen de que el otro es el malo se disuelve, el otro es tan necesitado como yo, y si lo ayudo, no solamente se beneficia el ayudado, sino el que está ayudando. Por eso favorezcamos que los chicos de esa edad puedan tener austeridad y generosidad con sus cosas. Eso es muy importante si queremos un mundo mejor. Y en esa etapa de la vida es la más importante. Pero ahora viene algo. Si hasta los 7 años la norma y el límite era importante, de los 7 a los 14 años, toda vez que doy una norma, tengo que explicar el valor que la sostiene. Ahora hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Cada vez que diga una norma, expliquemos por qué la ponemos. Si yo siguiera dando normas, tendría chicos de servicio militar, no tendría hijos, ¿me entienden? Es la etapa donde los chicos tienen que aprender que una norma se sostiene en un valor. Entonces, hasta el cansancio, explicarlo, porque después lo que sigue en la vida de ellos es muy importante. Y en esta etapa de la vida, el sentido físico que los chicos tienen que desarrollar es la vista,
Y por eso es la etapa preciosa para ayudarles a enseñar a ver la vida, por favor. Después se va, atención que después de los 14 se complica, por favor. O sea, no desaprovechemos el tiempo, porque de los 7 a los 14 años todavía no se escuchan, después van a ver el lío que arman, ¿entiendes? De los 7 a los 14 años, mi tarea de formación en la conciencia de ellos es ayudarles a ver la vida. ¿Y cómo se hace, Roberto? Bueno, es muy simple, miren. Por ejemplo, cuando vean un video o una película con ellos, al terminar la película, no terminó la película, llévenlo a un lugar y pregúntenle qué te impactó, qué te llegó más, por qué. Hablemos, tratemos de que revean lo que vieron. Esa es una tarea formativa nuestra. No se trata de ir a un curso de filosofía, es simple. ¿Qué te llega más? ¿Por qué te impactó esto? ¿Qué te llamó la atención? Entonces sí, ahí los ayudamos a que vean más adentro de las cosas. Y entonces yo creo algo que se los comparto de todo corazón. Yo creo que Dios nos da hijos para que aprendamos nosotros a ver la vida. Y en esta etapa lo veo clarísimo. Mis hijos Sebastián y Florencia, Floppy cumple 15 años este año, Sebi ya cumplió los 12. Al verlos que se preguntan sobre la vida, me cuestionan a mí. En realidad, y esto va para todos, las cosas no son como las vemos como somos. Las cosas no son como las vemos como somos. Si yo soy superficial, solamente veo la superficie. Si soy una persona profunda, veo la profundidad de la vida. Si soy materialista, veo cosas. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. En esa etapa de la vida los chicos miran como nosotros vemos la vida. Si yo pierdo entusiasmo, si yo pierdo las ganas, si yo pierdo alegría, si para mí me da lo mismo todo, si siempre me vivo quejando, lamentablemente, aunque le dé un plato de comida y un techo, él va vibrando y recibiendo esto de mí. Un psicólogo suizo, Jung, decía esta frase fuerte: la mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Cuando un padre o una madre perdió las ganas, el entusiasmo, la alegría, eso es una influencia nociva terrible. Más terrible que el tema de los medios de comunicación y todo eso. Nuestros hijos se alimentan de nuestras ganas, de nuestras sonrisas, de nuestro entusiasmo, de nuestra alegría. Por eso entonces, en esta etapa de la vida, como yo vea la vida, va a ser clave para ayudarles a ver a ellos. Si yo no soy profundo, es difícil que yo pueda sembrar profundidad. Si yo no soy optimista, difícilmente mis hijos van a tener esa actitud. Puede ser que la tomen de otros, pero no de mí seguro. Les va a ser más difícil si mi mirada no es una mirada profunda y cualitativamente rica. Esta es nuestra tarea en esa etapa de la vida. Y vamos a la que sigue. Gracias. Gracias. Y ahora viene la etapa complicada. Y me encantaría que no lo hagan ahora porque se van a complicar. Pero si levanta la mano, todas las personas que tienen chicos de esa edad me van a entender perfecto. De los 14 a los 21 años empieza una etapa dificilísima. Esa etapa de la adolescencia, que es el desafío de ser personas, es la etapa donde ellos tienen que constituirse a sí mismos. Y en esa etapa de la vida viene otro dragón, un dragón terrible, que es el miedo al cambio. Y tienen miedo a todos los cambios que tienen, físicos, emocionales, y todo les da miedo, ese miedo los lleva a cerrarse o a irritarse. Es fácil. En esa edad los chicos se irritan o se cierran. Se ponen rebeldes o se meten para adentro. En esa etapa de la vida donde todo esto está pasando, es muy interesante porque hasta ese momento nosotros éramos los capitanes del barco. A partir de ahí ya no somos más capitanes del barco. Y fíjense, ¿qué pasa? Hasta ese momento éramos papá y mamá. A partir de ese momento somos bichos. Es así, somos bichos. Somos seres feos,
con arrugas, con canas, gordos, desagradables. Y cada vez que te miran te dicen, tenés una mancha, tenés una arruga, te lo dicen todo el tiempo. Les encanta marcarte todos los defectos que tenés. Y si te llegás a equivocar, no decís una palabra que te equivoque, mamá, mamá, papá. Te corrigen todo. No les banca verte como sos. Más aún te cambiarían por cualquier cosa porque no te bancan, o sea, sos feo, aparte no entendés nada. En esa etapa los chicos te miran y bueno, es cualquier cosa que digas, ay mamá, como, Uno, si tiene hijos de esa etapa de la vida, me entienden lo que digo, uno tiene la sensación de que si son nuestros hijos ellos, ¿no es cierto? Si fueran los enemigos, qué terrible, ¿no? Porque en realidad uno se siente... A veces la baja autoestima de uno se va a pique, si no tenés un poquito de fuerza, porque son los encargados de marcarte todos los defectos, es así. Uno deja de ser el papá y la mamá y pasa a ser un bicho, y pasa a ser algo raro, al punto tal de que realmente les molesta todo. Antes le dabas un beso y te dejaban la mejilla, ahora hacen así, una cosa, ay mamá salí, parece que tuviéramos algo en la saliva, alguna cosa rara, o sea, es así. No se te ocurra llegarlos a ver un poco sin ropa, mamá, qué sé yo, o sea, papá. Uno tiene la sensación de, antes hablaba y escuchaban, ahora siente que uno habla y no sabe a dónde llega la voz, no sabe si están escuchando, si te están diciendo por eso sos un tarado, o sea, no hay nada que hacerle. No sentís que hay comunicación. Y uno hace los esfuerzos para tratar de llegar y ves que no llegás. No, es que dejamos de ser capitanes del barco y pasamos a ser faros. Atención. Es el momento de la vida donde nosotros tenemos otro rol delante de ellos. Cada vez más, de los 14 años en adelante, nuestra tarea es de estar muy consistentes en lo que nosotros somos. Igual que un faro, ellos van y entran de aquí para allá como los barcos, pero necesitan saber mirarnos cuando necesitan orientarse. Y nosotros tenemos que estar ahí, esa es la tarea nuestra, estar ahí. Y fíjense la palabra que dice allí. Justamente la actitud que nosotros tenemos que darles a ellos, a ver ese cuadro, la actitud que tenemos que darles es seguridad. Atención, por favor. Pero Roberto, la palabra seguridad, ¿qué significa? Significa esto. La palabra seguridad es esta frase, vos podés contar conmigo. Eso es seguridad. Vos podés contar conmigo. Si un adolescente sabe que puede contar con su padre, que su padre es coherente y su madre es coherente, y sabe que sus padres son personas que van a defender lo que piensan, y no por hacerse los amigos o las amigas, van a dejar de tener su lugar, si saben que nosotros estamos ahí firmes, eso les ayuda a atravesar bien la adolescencia. Por eso en mi tierra, no sé cómo pasa acá, pero si uno quiere ver el grado de nivel de inconsistencia de los padres de adolescentes, basta con ir a una reunión de viaje de egresado del secundario, ¿me entienden? En ese momento los chicos quieren ir a cualquier lado de cualquier manera y los padres todos babosos terminan haciendo lo que los chicos quieren para que no haya problema por lo que sea. Ningún padre dice, mirá, esto no, mirá, aquí en mi casa, en mi familia hay estos valores. O sea, si quieren ir a algún lado, por lo menos cuidemos que estos valores estén. Los viajes de egresados en mi tierra son un problema caótico adolescente. En realidad uno se da cuenta que los padres y las madres, en el afán de poder llegar a ellos, a veces hacemos cosas que no debemos. Ellos nos necesitan como guías, y esa guía lo somos cuando somos consistentes. Entonces, desde ese lugar la seguridad que les damos es vos podés contar conmigo. Fíjense, sigamos con el cuadro, Oscar, en la pantalla. En esta actitud nuestra de darles este tipo de seguridad, no es tratar de abrazarlos ni de tenerlos, sino entender que tienen que probar por ellos mismos, que tienen que hacer lo que sea, pero uno está siempre acá. Fíjense, voy a hacer un ejemplo, espero que el tiempo me alcance y tengo miedo. Un solo ejemplo para que conmigo se disfruten. ¿Está? Un ejemplo. Atención. Voy a poner caso 1 y caso 2. Voy a ponerme en madre que me divierte más. Perdónenme las señoras, pero voy a poner en madre. Caso 1, madre alterada, de hija adolescente, ¿sí? Hija de más o menos unos 15, 16 años. Madre alterada, escuchen esto. Esa madre no tolera más nada.
está realterada. Entonces el sábado decidió que su esposo y sus otros hijos no estuvieran, porque la nena cuando se levanta, que se levanta a las 2 de la tarde más o menos, cuando se levante la quiere agarrar, entonces la espera que se levante. Entonces cuando se levantó la nena, la lleva a la cocina, vení, sentate. Hace una semana que no me hablas. Yo que soy tu madre y que te llevé acá, o sea, no puedo creer. Yo que no me hablas nada, te pregunto nada. Y va llorando por los pasillos de la casa todo el tiempo. ¿Qué te pasa? O me decís qué te pasa, te mando a un psicólogo, a un cura, lo que sea, pero basta. No te banco más. No puede ser que tu padre y yo nos matamos por ustedes y vos con esa cara de, no digo lo que sigue, siempre todo te cae mal. ¿Y sabés qué siento? ¿Qué debo estar haciendo yo mal en la vida para que vos seas así? Porque algo hago mal yo, seguro. Entonces no tenés derecho a estar así, porque tenés esto y lo otro. Y sigue la historia, no sigo porque sería largo. Caso 2, atención, caso 2. Madre no alterada frente a una niña adolescente. En este segundo caso, hace lo mismo. Echa a todos de casa porque ese sábado la quiere agarrar a ella. Entonces llega, la nena se levanta a las 2 de la tarde, la lleva a la cocina y le tiene preparado la mejor comida que le encanta a ella. Y la sienta. La chica no entiende nada. Le dice, mira, ¿sabés qué? Necesitaba hablar con vos. Y te preparé la comida que más te gusta porque quiero realmente que estemos bien. Hace una semana que veo que estás mal, que no me hablas. Y te entiendo. Sé que no me hablas porque no sabés cómo poner en palabras lo que te pasa, porque te estás haciendo mujer. Y te observo y no me meto en tu vida porque sé que tenés que vos, cuando quieras, saber que ahora y siempre podés contar conmigo. Y no estoy mal por verte así, porque estás creciendo. Un día yo tenía tu edad y pasaba lo mismo. Y ahora que te veo crecer me siento orgullosa. Quisiera que no sufras, pero solamente te puedo decir esto. Cuando me necesites, siempre y ahora, sabé que papá y yo estamos siempre intentando que crezcas bien. Esa madre, gracias. Esa madre entendió. Y no es la familia Ingalls, ¿se entiende? No se trata de algo especial. Se puede. Pero si uno no se altera ni se engancha, ¿entienden? Si uno se mantiene en su lugar. Como todos los que estamos aquí, gran tiempo de nuestra vida se lo lleva el trabajo. Por eso hablo tanto de la familia. Porque en la medida en que nuestros hogares sean mejores, estamos con más fuerzas para lo que hacemos. Entonces, en esa etapa de la vida, ¿ven? Eso es dar seguridad. Eso es dar seguridad. El elemento de esa etapa de la vida, Óscar, es el aire. Por eso están volando todo el tiempo, ¿entiendes? Están las nubes. Y en realidad es el aire lo que necesitan. Lugares abiertos, lugares donde puedan tener contacto con el aire. ¿Por qué es importante el aire en esa etapa de la vida? Porque en ese momento pueden abrir sus mentes. El aire siempre abre. Entonces, qué peligroso una sociedad de consumo que los mete y los achica en lugares cerrados con humo, ¿me entienden? Todo lo contrario. El aire, entonces, la respiración, el deporte y todo lo que tenga que ver con el aire es sanante en esa etapa de la vida. Y fíjense el nivel de conciencia, por favor, Óscar. El nivel de conciencia en esa etapa de la vida, a ver dónde estamos, el cuadro, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver, mantenerlo detenido ahí, El nivel de conciencia en esa etapa de la vida es el nivel de conciencia existencial. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida, los chicos, es importante que vayan entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, en nuestra adolescencia éramos muy críticos. Hoy los chicos tienen mucha más apatía por todo. No tienen ganas de ir al mundo, tienen ganas de quedarse en casa, por eso siguen quedándose en casa hasta los 30 años a veces, ¿me entienden? Porque no quieren ir al mundo. El mundo es un ambiente que no les interesa. Nosotros, que ya perdimos mucha credibilidad por lo público y por lo de afuera, hace que también ellos tampoco tengan mucho entusiasmo de ir a ese mundo. El nivel de conciencia existencial implica que tratemos que ellos aprendan a tener inquietudes y preocupaciones, despertar en ellos sus inquietudes. Y fíjense qué importante en esa etapa de la vida. Allí entonces, ahora ocurre algo.
Ya no son las normas lo importante. Atención, ahora primero es el valor y después la norma. De los 14 a los 21 años, todos los que tenemos chicos de esa edad, tenemos que grabarnos esto. Nosotros tenemos que estar firmes en los valores y no pelearnos todo el tiempo por las normas. ¿Por qué? Porque lo importante es que ellos entiendan nuestra decisión de sostener los valores. Porque le tenemos que mostrar que lo importante para nosotros son los valores que constituyen nuestro hogar. Las normas podemos transar, querés venir una hora o la otra, está bien, pero cuidado, el valor que queremos defender, ese no se tranza. Venís a las 12 de la noche, venís de una manera, venís a las 6 de la mañana, venís de otra manera. No, porque todo el mundo viene como quiere. No. Aquí hay un valor que es la vida, y para defenderlo vamos a hacer de todo. Y aunque no te guste, es así, porque eso es lo que hace que nuestra casa sea nuestra casa. Y si te molesta, te enfadás o no te gusta, lo siento con toda el alma. Pero mientras estemos juntos, voy a defender estos valores que constituyeron nuestro hogar, ¿me entendés? Y si no me entendés, no vas, porque todavía no maduraste entonces. ¿Se dan cuenta? Esa actitud necesitamos, esa firmeza en valores. Entonces, cuidado. Gracias. Y no se olviden, la adolescencia pasa. Y cuando pasa, lo que hayamos hecho bien o mal ahí, va a marcar el futuro de la relación con los chicos. Por eso cuidado con perder consistencia en esa etapa, porque después no nos creen más. Si siempre vamos tratando de quedar bien, y una pregunta de fondo, y ahora sí a todos los que trabajamos, una pregunta de fondo. Muchas veces cedemos a cosas que no debemos ceder. Entramos en discusiones donde no debemos entrar. Muchas veces permitimos cosas que no debemos permitir porque a veces nos sentimos culpables nosotros. Ya van a ver los miedos de la etapa nuestra. A veces nosotros, como tenemos tan poco tiempo, entonces como para compensar, hacemos un poco de demagogia y lamentablemente cometemos errores gravísimos en la formación de la conciencia. Y sobre todo, peor todavía, cuando en esa actitud cae una de las partes, porque si los dos son demagogos ya es un problema, pero el problema peor es cuando uno es demagogo y el otro tiene que ser el malo de la película. Entonces en muchos hogares o ella o él es el malo o la mala y la otra es el que trata de que todo esté bien. No sirve, no forma la conciencia. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro para el negocio y para la familia, hay cosas que son esenciales y de eso no se tranza. Y no se cambia, y lo tenemos que sostener ambos, porque si no lo sostenemos ambos, el negocio se cae y la familia se cae también. Entonces, a veces, hoy tuve la suerte de conocer un matrimonio precioso, Gertrudis y Ernesto, los van a conocer y si no los van a conocer después. Realmente es un matrimonio precioso. Y cuando pienso, miren de corazón, lo digo de todo corazón, cuando veo a una organización que ha permitido que estos dos seres humanos existan y que hayan puesto su vida en un negocio como este, realmente a mí, que vengo de otro lado de la filosofía, la antropología y todo, digo, qué bueno que existe una organización así, les juro. Porque si hay matrimonios así dentro de este negocio, vale la pena, ¿me entienden? Lo digo de todo corazón. Y si me pongo a nombrar a todos los matrimonios que conozco de los de acá, nos quedamos media hora más. Pero lo digo en ellos y lo digo en todos los matrimonios que he conocido desde que conozco esta organización. Y si alguno no está casado o no tiene su pareja acá, cuidado, no es que no es importante, pero simplemente digo que ver matrimonios que luchan los dos por lo mismo, con los mismos valores y criterios, es algo plausible. Eso es lo que siento. Entonces, dicho esto, quiero que comprendamos que en esa etapa de la vida el sostener los valores es importante de esta manera. Y fíjense, el sentido de esa etapa de la vida son las manos, un tema que poco sabemos. En todas las culturas antiguas, de los 14 a los 21 años, se favorecía el contacto con las manos. Y un querido amigo del alma, viajando por Perú, un querido hermano de la tierra de allá, me dijo que en esa etapa de la vida los jóvenes tocaban instrumentos musicales, la cerámica y una cantidad de cosas con sus manos, porque era a través de las manos
donde después llegaba la intimidad del matrimonio. Qué loco, escuchen esto, ¿eh? Un día caminando por Perú en la montaña me pregunta esto, me dice, Roberto, a ver, ¿cómo distinguís un matrimonio cuando es mejor o no? ¿O cómo te das cuenta de la calidad de un matrimonio? Qué pregunta, ¿no? Entonces yo con mi filosofía le iba a contestar y me dice, no la hagas tan difícil. Mirá, escuchen esto, van a ver. En nuestra tierra es muy claro. Hay un refrán que dice, así como el hombre toca una piedra, tocará el cuerpo de una mujer. Entonces les enseñamos a tocar las piedras, la cerámica, el barro, los instrumentos musicales. Les enseñamos a tocar todo eso porque la delicadeza que tengan en eso lo van a tener después en la vida matrimonial. Y me dijo algo que me impactó, que parece nada nuevo, pero es así. Dice Roberto, la calidad de un matrimonio se mide por el antes y después de ese momento de éxtasis, de la intimidad sexual. Por el antes y el después, por las caricias, el abrazo, la ternura. El momento de éxtasis tiene que ver mucho con nuestra parte animal, pero toda la ternura, las caricias, las palabras, la contención, eso es lo que tenemos como seres humanos. Y formamos a los chicos aquí en esta tierra con las manos porque sabemos que las caricias y la ternura es tan importante como ese momento de éxtasis. Qué fuerte, ¿no? Entonces, creo que habría que dejar un poco la computadora y el inglés y aprender de nuevo a tocar los chicos con sus manos muchas cosas. Vayamos a la etapa que sigue. Gracias. De los 21 a los 28 años aparece otra etapa, otro miedo que viene a conquistar esa etapa de la vida. Y ese es el miedo a la continuidad, el miedo mal llamado a la rutina, porque en realidad la vida no es rutinaria, yo la hago rutinaria. En realidad aparece el miedo a todo lo que sean horarios fijos, momentos que hay que repetirse. Ese es el miedo que en esa etapa de la vida empieza a favorecer. Y además la sociedad de consumo que bajo el grito de la libertad es hacer lo que quieras y de cualquier manera, todo lo que suponga periodicidad es rutina y es algo que te hace mal y te quita la libertad. Mentira. La vida no es rutinaria. Por eso miren esto, la actitud para ayudar a esa etapa de la vida de nuestros hijos o de los que tengan esta edad es la creatividad. La creatividad es hacer en forma extraordinaria lo ordinario de cada día. Eso es la creatividad. Y entonces en esa etapa de la vida, ser creativos no supone hacer cosas extraordinarias, sino aprender a recuperar la manera de hacer las cosas. Y nosotros padres, los que tengan chicos de esa edad o jóvenes de esa edad, ¿cómo ayudo para que mis hijos sean creativos? Otra vez enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Nosotros, siendo creativos, les ayudamos a ellos a ser creativos. Y otra vez quiero felicitar a esta organización. ¿Por qué? Porque en la tarea de ustedes, para llevar adelante todo lo que llevan, hay que ser creativos. Hay que saber llegar, hay que inventar nuevas maneras, hay que hacer esto y lo otro. Y esa creatividad que ustedes tienen es la que tenemos que contagiarles a los chicos cuando tengan esa edad. Que nos vean a nosotros inquietos, movedizos, así. Miren, lo peor que puede pasar es que ocurra esto. Cuando uno tiene chicos de esa edad, jóvenes de esa edad, si ese padre o esa madre durante 3 años no cambia los muebles del lugar en la casa, es que ya esos padres están escleróticos, ¿me entienden? Si esos padres no le ponen una pintura distinta a la casa, no digo cambiar los muebles, no, digo cambiar la pintura. Miren, cuando los chicos llegan a la casa de los padres y ven que siempre está ese mismo mantel que hace 10 años, está todo amarillento, con un florero todavía pegado, con algún pegamento, con flores artificiales, es patético, ¿me entienden? En cambio, si un chico llega a la casa y ve flores nuevas, las cosas cambiadas, a veces uno se da cuenta que sin quererlo va entrando en una decadencia producto de no tener creatividad en lo cotidiano. Entonces, como digo, ustedes tienen la suerte de que a través de la organización tienen que ser creativos para avanzar. Qué bueno que nuestros hijos nos vean a nosotros creativos. Entonces sí, nosotros contagiamos la creatividad y es la actitud que hay que tener en esa etapa de la vida. Y el elemento de esa etapa de la vida es la tierra, el contacto con la naturaleza. ¿Por qué?
Porque la naturaleza siempre es creativa, nunca hay un amanecer igual al otro. Toda la naturaleza es creativa, por eso tenemos que tratar de que los jóvenes en esa etapa de la vida tengan mucho contacto con la tierra, con la naturaleza. Y lo que sigue, el nivel de conciencia en esa etapa de la vida, Óscar, es el nivel de conciencia transpersonal, de los 21 a los 28 años. Ojalá que todos los presentes lo entendamos. Tenemos que ayudar a que los jóvenes descubran su misión en la vida. De eso voy a hablar mañana. Que sepan para qué vinieron a esta vida. Cuando una persona no sabe para qué vino, es como un instrumento musical. Si no sabe para qué vino, o vive tocando la música de otro, o vive haciendo ruido, ¿me entienden? Cada uno tiene que tocar su música. Y preocuparnos para que los chicos entiendan cuál es su ideal y su misión en la vida es algo que lamentablemente el mundo moderno perdió. Platón decía que a los 28 años se conquista el alma. De modo que un joven a los 28 años tiene que saber responder quién es, para qué está y a dónde va, qué tal. Y eso es lo que tenemos que ayudar nosotros. El trabajo sobre el sentido de la vida. Y fíjense finalmente, el sentido de esta etapa de la vida es el olfato. Porque hay que tener un buen olfato para elegir una buena compañera, un buen trabajo, una buena profesión. El olfato. En las culturas antiguas se trabajaba. ¿Y quieren saber cuál es el problema del hombre moderno? Es tan simple como esto. El mamífero en la tierra que más perdió el sentido del olfato somos nosotros. Y el olfato tiene que ver con el sentido común. Miren bien, el olfato tiene que ver con la glándula pituitaria, tiene que ver con el hemisferio derecho y tiene que ver con la sensibilidad y el sentido común y la intuición. Nosotros hipertrofiamos el hemisferio izquierdo. Entonces nos llenamos de conocimiento lógico y racional y perdimos esto. Y perdimos esa vibración con la realidad. Mi abuelita, una inmigrante española en mi tierra, cuando me miraba a veces con chicos que yo iba, o amigos a la casa, me decía, Robert, cuidado, porque este chico me huele mal. Le digo, abuela, ¿tiene mal olor? No, vos me entendés. Este chico, cuídate. Ese sentido común, ese sentido común que tenía esa persona sin instrucción, lo hemos perdido. Y por eso, fíjense que las culturas trabajaban ese sentido en esa etapa de la vida. ¿Cómo recuperarlo? No sé. Si alguno llega a saberlo bien, se hace millonario seguro, ¿entienden? Bueno, vayamos ahora a la etapa que más me interesa, por favor. Toda la atención ahora. De los 28 a los 42 años, viene el dragón más difícil en la vida de un ser humano, que es el miedo a perder. El miedo a perder está detrás de escena de muchas decisiones y situaciones de la vida de cada uno de nosotros. Y el miedo a perder empieza a los 28 años de manera más suave. Miedo a perder la posibilidad de estudiar lo que me gusta o de hacer aquel deporte que me encanta. Miedo a perder la oportunidad de hacer algo que sería mi hobby, etc. Miedo a perder la posibilidad de hacer muchas cosas porque los chicos, la vida me va empezando a poner responsabilidades. Y después sigue. Miedo a perder la juventud porque se me cae el pelo, me aparecen canas, empiezo a ensancharse la cintura y empiezo a sentir que voy perdiendo la juventud. Por lo menos la de la adolescencia. Y entonces, ¿qué hago? Y me visto de una manera joven, hago cosas para parecer distinto. El miedo a perder la juventud. El miedo a perder la virilidad, entonces me hago el macho y toda la cosa. Y tomo pastillas, etcétera, etcétera, ¿no? Por miedo a perder la virilidad. Pero empieza por adentro, ¿me entienden? El miedo a perder la maternidad. Atención a las mamás. El miedo, porque los chicos ya crecieron, ya no me dan bolilla, están en la adolescencia, no les interesa. Entonces, como yo sé ser madre antes que mujer, al verme que me quedo sin chicos me muero, entonces quiero tener más chicos. Entonces aparece el deseo de más chicos para tapar un sentimiento de vacío. Cuidado, no es que toda madre que tenga hijos pasa esto, pero a veces la razón de que venga un niño nuevo a un hogar no es un deseo pleno, es un miedo a sentirme que ya no me necesitan mis hijos. Entonces quiero buscar a un nene que tenga los brazos. Ojo, miedo a perder a mi marido, entonces quedando embarazada lo retengo. Eso existe, En el varón, miedo a perder el trabajo, miedo a perder el lugar de trabajo que tengo. Eso no nos toca a nosotros, pero sí a tanta gente que trabaja con horarios, ¿no? Miedo a perder la plata que tengo. Y uno empieza a cerrarse. Miedo a perder a mis padres porque los veo mayores.
Miedo a perder la vida, porque de pronto antes me sentía un ídolo, ahora veo que amigos tienen enfermedades, accidentes, me doy cuenta que la vida es más vulnerable. Todos esos miedos empiezan a aparecer. Y fíjense, frente a esos miedos, miedo a perder a mis hijos que ya crecieron, entonces los quiero retener, ¿me entienden? Frente a todos esos miedos, el mundo de la sociedad de consumo que nos rodea nos dice claramente que para no tener miedo, ¿qué tengo que hacer? Tener más hijos, tener más plata, tener más fuerza en tu trabajo para que no te muevan, tener más. Es como que el tener es la medicina que el mundo nos ofrece. Y todas las culturas antiguas, por favor, escuchemos juntos, todas las culturas antiguas decían que no, que de los 28 a los 42 años es el tiempo de reafirmar nuestro ser. De esa manera vencemos al dragón. Lo vencemos trabajando sobre nuestro interior. Porque fundamentando lo que soy, teniendo claridad de quién soy, teniendo una fuerza interior, venzo ese miedo. Es el tiempo de dedicar tiempo y energía en trabajar mi interioridad. Y fíjense el cuadro. En ese tiempo de trabajar mi interioridad, es el tiempo de estar en contacto con el elemento que es la luz. Por eso las culturas antiguas trabajaban en esa etapa de la vida el contacto con el sol, porque la luz me ayuda a aclarar las cosas. Y atención, es el tiempo, y esto va para todos los presentes, un buen empresario, un buen padre, madre, un bueno lo que quieran, entiende lo que voy a decir ahora. Es el tiempo de aprender a valorar la soledad. ¿Por qué, Roberto? Porque la soledad es ponerle sol a la propiedad. La soledad es una experiencia de poner luz a mis pensamientos, a mis sentimientos y a mis acciones. La soledad no es aislarme, es encontrarme para revisar cosas. Todos los presentes, una manera de ser mejores en lo que son es de vez en cuando, solos o con otros, pero siempre retirándose, busquen adentro de sí mismos las respuestas más importantes de la vida. Entonces la soledad pasa a ser una medicina del alma, no una experiencia de aislamiento. Entonces el hombre y la mujer de esa edad que aprendió a vivir tiene gusto por estar solo de vez en cuando para encontrarse consigo mismo. La persona que quedó atrapado en el tener siempre trata de buscar afuera lo que no tiene adentro. Entonces corre para afuera. La soledad. Es tiempo para encontrarme con la luz. Y el sonreír es un perfume del alma. Cuando la persona de esta edad sigue manteniendo la sonrisa frente a las situaciones de la vida, es que aprendió a vivir. Y en este momento, el sentido de esta etapa de la vida es escuchar, es el oído. Por eso aprender a escucharnos, escucharse uno a sí mismo, escucharnos entre nosotros y abrirnos a escuchar otra voz más superior. Les regalo un pensamiento que dice así: el silencio que Dios fecunda no es el de aquel que está callado, sino el de aquel que está a la escucha. El silencio que Dios fecunda no es el de aquel que está callado, sino el de aquel que está a la escucha. Por eso, no es una estrategia para el negocio, pero acuérdense, por favor, es para la vida. Si nosotros hacemos sentir escuchadas a las personas que se acercan a nosotros, les garantizo que esas personas quieren estar con uno. Y el negocio va a crecer. El arte de escuchar con atención y con amorosidad es una llave maestra en la formación de equipos de trabajo. En un hogar, ¿quieren saber la verdad? La calidad de la vida matrimonial pasa por esto. Si cada año nos sentimos más escuchados entre los dos, es que el matrimonio creció. Si yo siento que no me escucha o no me siento escuchado, ese matrimonio está cayéndose. El arte de dialogar no es el arte de hablar, es el arte de escuchar. Entonces preguntémonos si mis hijos se sienten escuchados, si mi compañera se siente escuchada. Entonces ese es el tiempo de esta etapa de la vida. Y ahora sí, como ya he desarrollado todo, es más veloz lo que digo y es fácil de explicarlo. Ahora sí, déjalo en pantalla, por favor, Oscar.
de 42 a 49 años, de 42 a 49 años, vuelve el miedo a la continuidad, el miedo a la rutina, y la persona que se quedó en el tener y no trabajó su ser, vive la vida como una rutina y solamente está esperando hacer recreos el fin de semana o irse de vacaciones o escaparse de la vida, y todo lo vive como una cosa tediosa. El hombre y la mujer de esa etapa de la vida, de los 42 a los 49, que trabajó su interioridad, vive la vida como un recreo y disfruta todo lo que hace.